Porque, o sea, no sé si hay más, pero esos son las como las dos, puta, no sé, weón, sabores de helado más conocidos de judíos, que son los ashkenazí y los sefardí. ¿Y cómo funciona eso? Que tienen una cosa casi ya características genéticas más o menos distintas, que uno siempre dice que los ashkenazí son como los judíos rubios y los otros son los judíos árabes, y tenéis, no sé, Hay de todo, hay de representantes, todo. pero claro, pero como que tenéis de uno, no sé, la Scarlett Johansson, por darte un ejemplo, ashkenazí, y creo que, ¿quién se te ocurre famoso del otro ejemplo? Don Francisco es del otro lado, ¿no? No, Francisco es Askenazí, sus papás eran alemanes. No, Ah, Nissim Sharim, por ejemplo. Nissim Sharim, el actor, el que hacía ¡cómprate un auto, Perico! Ese era ah, sefardí, o sea, o incluso él era Mizrahim, que son los judíos del Medio Oriente, o sea, claro, pero judíos de entonces Siria. eso es, unos son full Medio Oriente y los otros son como los judíos básicamente noreuropeos y muchos rusos. Creo que en Rusia hay muchísimos En judíos, a pesar Rusia de hubo una que, comunidad enorme, enorme. pero llevan, pero que no, creo que llevaban, como que llevaban toda la historia rusa tratando de matarlos. Y la Unión Soviética como que, porque eso es claro, como que ya, los nazis fue horroroso, nadie lo quita, pero por lo que he leído también se tiró bastante bajo el tapete que la Unión Soviética no le hizo nada de mal con el tema de la persecución judía. Especialmente Stalin. Sí, pues Stalin porque además Trotsky era judío, entonces fue una cosa muy, hicieron como una asociación, digo, asociación no de formar un grupo, asociación cuando se estaba realizando esta como limpieza ideológica de Stalin y Trotsky se volvió un problema. Empezaron como que había una especie de discurso como de que todos los trotskistas eran como, y todo esto es la típica, la lógica judía y la conspiración y todo eso, como para convencer a la gente como al pueblo ruso, 100% ruso, como étnicamente rus, de que hay ellos son el típico discurso de la persona distinta como el extraterrestre, ¿cachai? El Sí, extraterrestre viviendo entre ustedes. Y de puta, que y le son de hicieron otra mierda a parte. varios. Eh, claro, lo que pasa es que a ver, culturalmente el judaísmo tiene varias subdivisiones, como dices tú. Hay tres grandes grupos. Los dos más conocidos son los sefardíes, que son los judíos que vivieron son los descendientes de los judíos que vivieron en España y Portugal, en la península ibérica, hasta el decreto de expulsión de 1492 en España, 1496 en Portugal. Y están los Ashkenazim, que son las comunidades judías que se asentaron en lo que es Europa central y oriental. Y que a medida que pasó el tiempo cada vez se fueron corriendo más hacia el oriente. Por eso hubo tantas comunidades en Polonia, Ucrania, Bielorrusia. Eh, ahora, si bien hay un origen común, que es esta gente semita, culturalmente semita, que fue expulsada por los romanos de Palestina e Israel, eh, como te decía, ¿y por qué es importante lo de las conversiones? Porque, ¿cómo explicas el hecho de que haya judíos de piel negra, como los judíos de Etiopía, los Beta Israel, y haya judíos como Scarlett Johansson? Es porque siempre se permitieron conversiones en determinadas circunstancias y hubo épocas de la historia judía donde las conversiones incluso fueron alentadas. Eso dejó de hacerse hace mucho, pero por razones obvias. Por ejemplo, entre los sefardíes eh, se cree que una parte importante fueron hispano-romanos que se convirtieron al judaísmo a comienzos de la era cristiana y se integraron a estos exiliados netamente judíos de Judea, siempre habiendo una mayoría de... Y esta gente posteriormente, ya durante los 1500 años de España, o sea, se mezclaron también con la gente, con los españoles, y había conversiones de uno a otro lado. Hay un tema polémico respecto a los Askenazim, que es ¿Así? el supuesto origen házaro. ¿Por qué es ¿Qué polémico es eso? esto? Que es una teoría que incluso es defendida por algunos arqueólogos o antropólogos judíos. Y, los házaros eran un pueblo túrquico que, que tuvo un janato dirigido por un jar, o sea, una especie de sultán, un pueblo túrquico, pero que en vez de haberse convertido al islam o al cristianismo,
decidieron convertirse como pueblo en masa al judaísmo y fundaron el único Estado judío independiente previo a Israel. Estamos hablando del siglo VIII, una cosa por el estilo, o sea, hace muchos años. Y ciertas corrientes que han sido muy explotadas por la causa palestina plantean que el origen de los askenazí en su grueso estaría en esta gente que se vio obligada a huir y a dispersarse cuando cayó el Janato. Por lo tanto, los judíos askenazíes serían judíos blancos que son exógenos a la tierra de Israel y son exógenos a Palestina. Y son, ya, eso es un tema político también. Pero lo más probable, esto es un punto de vista personal, lo más probable es que haya un grado de verdad y un grado de mentira en eso. O sea, los házaros existieron, se convirtieron al judaísmo. El imperio házaro cayó, tuvo una vida relativamente corta. Sus descendientes se dispersaron, evidentemente, en Europa y en Asia Central, pero se integraron a comunidades judías y adoptaron las costumbres de esas comunidades judías. Eso quiere decir que las comunidades ya eran más numerosas que ellos. Porque no fueron suena básico, pero no fueron las comunidades las que adoptaron la cultura y tradiciones de esta gente. Porque es súper cuático que entre un judío de Lituania y otro de Sevilla en el año 1400, sí, había diferencias de dialecto, había diferencias de pronunciación del hebreo, había diferencias litúrgicas en cómo, pero esencialmente era lo mismo. O sea, Te tenían cacho, las mismas ya. fiestas, los mismos ritos, ¿me Decís que cacháis? llegaron, sí, llegaron a comunidades ya constituidas. Entonces, como que no podéis decir que como que ellos son los que importaron la cultura hacia esos lugares. No son la base. Claro. Ciertamente, lo más probable es que haya un aporte genético de pueblos de... Es que además, ciertamente que hay un aporte genético de eslavos y germanos en los askenazíes, que es un tema que pueden notar físicamente, pero la base es un mestizaje que se produjo con una base que venía de Judea, que Judea se llama así por Judá, que era uno de los 12 hijos de Jacob, o sea, básicamente judíos.